Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les cuento que nos toca trabajar el liderazgo de los Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, la idea es leerles el texto con el que van a trabajar y poder explicárselos bien. En la segunda mitad del siglo XIX, Gran Bretaña ya no era la única potencia económica mundial. En efecto, otros países habían tenido su desarrollo industrial acelerado y competían con ella por la supremacía económica. Entre esos países estaba Japón, estaba Alemania y Estados Unidos. Bien, en el caso de Estados Unidos, que es el que vamos a hablar hoy, ¿sí? Entre 1861 y 1865 tuvo que atravesar una guerra civil llamada Guerra de Secesión, ¿sí? Entre dos bandos que eran los del norte contra los del sur. Bien, entonces, entre 1861 y 1865 atravesó por una guerra civil, ya guerra de secesión, en la que se enfrentaron los estados del sur del país, que estaba conformado justamente por productores de materia prima, ¿sí? Sobre todo de algodón, y que tenían una mano de obra esclavista, ¿sí? Es decir, que explotaban para sus plantas esclavos, ¿sí? A extenuantes horas de trabajo. En el sur, como hacía demasiado calor, ¿sí? Y el suelo era un suelo muy fértil, a diferencia del norte, esto favorecía la agricultura. Y también con la agricultura aparecía la aristocracia en Estados Unidos. Bien. Y estaban los del norte que comenzaban a industrializarse con una economía basada en la mano de obra libre, es decir, que no eran esclavos. Bien. La victoria del norte se hizo posible y la abolición legal de la esclavitud también, en todo el país. Y también reforzó el proyecto que transformaron a Estados Unidos en una poderosa potencia económica industrial. Bien, entonces la guerra se dio por la liberación y abolición de la esclavitud y unificación del país, es decir, que fuera uno solo, que no hubiera dos estados y que se pudieran dedicar a un tipo de a una economía, ¿sí? Donde los estados del norte o fuerzas de la Unión se consagraron victoriosos y llevaron a cabo el modelo industrial en el país. Esto haría que los Estados Unidos fuera la mayor potencia económica industrial del siglo XIX. Bien. Pero además de la industria, el territorio de los Estados Unidos cuenta con una abundante cantidad de recursos naturales. Es decir, que no solamente estaba basada en la explotación del algodón, ¿sí? De un monocultivo. También había petróleo, había oro, ¿sí? Y también otros minerales. Además había cuero, ¿sí? Producto de la cantidad de animales que había en Estados Unidos. Bien. De hecho, para apropiarse de estos recursos, los estadounidenses tuvieron que realizar una expansión de la frontera hacia el oeste, ¿sí? Sobre todo donde había tierras indígenas. Como pasara en nuestro país, también necesitaron correr a los indígenas, a los pueblos originarios de los Estados Unidos, que también lo tenían, ¿sí? Y así como hacia el sur, avanzaban hacia el interior de México también. El objetivo era ampliar los límites, ¿sí? Territoriales y expandir el cultivo de cereales, la explotación del oro y más tarde del petróleo. Pero como en otras naciones también, la expansión del ferrocarril le dio la posibilidad de mudar los minerales, ¿sí? De un lugar a otro. Y la mano de obra, ¿sí? Finalmente llegó gracias a la inmigración durante la segunda mitad del siglo XIX. Esto también permitió abastecer de mano de obra a las industrias que estaban en auge.